Soy Daniel Castro y la razón de estar aquí es la de ser integrante del taller literario del Centro de Jubilados de la provincia de Corrientes. Desde chico me sentí atraído por la lectura, tal vez una herencia de mi padre, porque los primeros libros que leí fueron los de la biblioteca paterna. Luego los libros de la biblioteca de mi escuela primaria y cuando pude hacerlo, aquellos libros que adquirí por mi propia cuenta. Siempre tuve facilidad para escribir y el manejo de la palabra escrita para mí era algo natural que no demandaba ningún esfuerzo. Pero nunca tuve la intención de producir una obra literaria. Actualmente estoy jubilado, pero cuando estaba en actividad fui profesor en varios colegios de la ciudad de Corrientes y la ciudad de Resistencia. Y también trabajé como docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste. Luego me aboqué a la actividad informática, habiendo trabajado en ese carácter en varias reparticiones de la Administración Pública Provincial, para finalmente ingresar al Poder Judicial de la provincia de Corrientes, donde me desempeñé durante los últimos 15 años de mi carrera laboral. Una vez jubilado, decidí asociarme al Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes, el cual ofrece una variedad de talleres para que cada uno de los asociados pueda encontrar la actividad que más sea conforme a sus intereses y mantenerse, como dice el lema de la institución, siempre en movimiento. Conociendo mi actividad como escritor que nunca se dio a la imprenta y habiendo enteradome de esta existencia de este taller literario, decidí ingresar al mismo a los efectos de canalizar en algo visible esta predisposición innata y al mismo tiempo aprender de la gente que sabe más y tiene mayor experiencia. Allí encontré un ambiente amigable con personas que hicieron agradable mi pertenencia al taller, donde los integrantes del mismo tenemos que presentar en cada sesión un trabajo literario realizado en nuestras casas. Esos trabajos presentados en el taller yo los subo a la web en una página que yo he creado que se denomina Relatos y Poesías. Aquellos que quieran leerlos pueden encontrar el enlace en mi página de Facebook. Actualmente estoy escribiendo un libro gracias a mi predisposición natural para escribir y a los conocimientos adquiridos en el taller, que estimo será publicado antes de fin de año. El director del taller, el licenciado Abelino Núñez, es una persona muy generosa y de gran corazón que nos ha permitido a los alumnos del taller integrar con nuestros trabajos una antología que se ha llamado Corrientes en su literatura y que fue presentada en la 14ª Feria del Libro en este año 2024. Yo he presentado en esa antología 3 trabajos: El Quincho, El Ahogado y El Inmigrante. Actualmente tengo un trabajo que forma parte de otra antología, que es Raza Mbaretea y Teba, que se va a presentar en una fecha a determinar. Estoy trabajando en un libro en el cual aprovecho mi capacidad natural de escribir y los conocimientos adquiridos en el taller, que espero que sea publicado antes de fin de año. Cuando tengo la posibilidad, trato de elegir una narración, si bien las temáticas que se presentan en el taller son tanto de poesía como de prosa, pero a mí me atrae más la narración y los géneros que más me interesan son la literatura policial y la literatura de ciencia ficción.
Dependiendo de si es un cuento policial o un cuento de ciencia ficción, el ambiente obviamente varía y ese ambiente puede ser tanto acá en el ambiente regional como puede ser en alguna otra parte de la Argentina, que son los lugares que yo conozco y sobre los cuales puedo hablar. Cuando se trata de ciencia ficción, obviamente la parte imaginativa es la más importante y en eso me baso en la cantidad de libros de ciencia ficción que he leído durante mi vida. Los géneros que me interesan son, como dije, la literatura policial y la de ciencia ficción. He leído mucho de literatura policial, que como dije, fue uno de los géneros que más abundaba en la biblioteca de mi padre. Así que ahí me hice aficionado a la literatura policial. Siendo ya mayor, comencé a leer de ciencia ficción y actualmente tengo una cantidad de libros de ciencia ficción en mi biblioteca que han contribuido a abrir mi mente y a enterarme de nuevas posibilidades que normalmente uno no encuentra en la vida común. Eso es lo que me interesa de la ciencia ficción, la posibilidad de desarrollar cosas que no son las de todos los días. Y en el caso de la literatura policial, lo que me interesa es el proceso deductivo por el cual se llega a desentrañar un determinado hecho delictivo. Me siento realizado en esta nueva etapa de mi vida en la cual he canalizado esta tendencia natural que he tenido siempre a escribir y eso me permite a mí saber de que esa facilidad que siempre tuve no ha sido desperdiciada y por el contrario es apreciada por los compañeros del taller y por la gente que asiste a las exhibiciones que hacemos en el centro de jubilados de la provincia. Como he dicho anteriormente, la antología Corrientes en su literatura cuenta con 3 trabajos realizados por mí, los cuales son variados en su extensión. Hay uno más largo, uno corto y uno intermedio. He elegido el de tipo intermedio para leerlo a fin de no hacer muy cansadora la sesión y aparte porque toca un aspecto relacionado con mi vida que me es particularmente sensible, que es el de la inmigración, ya que mi padre fue un inmigrante que llegó a este país en 1905. Y por lo tanto voy a leer este cuento que se titula precisamente El inmigrante. Cuando bajó del barco, los únicos recursos con que contaba eran un poco de dinero como para mantenerse unos meses, un librito con frases usuales y la dirección de un pariente que lo había precedido en el viaje al exilio. Le había costado decidirse a dejar su tierra natal, pero la pobreza y la falta de perspectivas para mejorar finalmente lo llevaron a tomar la agria decisión que otros antes que él ya habían tenido que afrontar. Las cartas que llegaban de los que ya habían partido eran alentadoras. Contaban que no era difícil encontrar trabajo y que si uno se lo proponía y ponía empeño, podía llevar una vida mejor que en el pueblo de donde no había salido hasta entonces. Decían que la gente era amigable y que no faltaban oportunidades en un país pujante y en desarrollo, donde hacía falta mano de obra para llevar a cabo las grandes obras que se proyectaban. Sabía que los comienzos iban a ser difíciles, más teniendo en cuenta que no conocía el idioma, así que habiendo tomado la decisión, comenzó a ahorrar lo que podía para llevar algo de dinero y pagar el pasaje del barco que lo iba a llevar a un futuro mejor. A través del correo averiguó cómo podía necesitar y quién le podía dar alojamiento en los primeros tiempos. Un pariente que ya había partido le ofreció compartir su cuarto hasta que consiguiera trabajo y pudiera ganar para pagar una pensión. En la ciudad donde se embarcó, compró un libro con frases comunes del idioma que en adelante iba a ser el suyo
y lo fue estudiando durante la travesía. Todo se desarrolló como estaba planeado. Del dinero que había llevado le daba al pariente para compartir los gastos y todos los días se arreglaba y salía a la calle a buscar trabajo. No era el único en esa situación, ya que muchos como él habían tenido que dejar su país para buscar mejores horizontes. A nadie le extrañaba cuando en su media lengua explicaba sus necesidades y sus capacidades. En su pueblo había podido concurrir a la escuela, así que estaba en condiciones de encargarse de tareas de oficina que no podían realizar los menos capacitados que debían ocuparse de labores manuales. En una casa de comercio necesitaban un empleado para la contaduría y consideraron que él podía ser la persona indicada, ya que no se le necesitaban conocimientos técnicos ni un acabado dominio del idioma. Trabajó con dedicación y no defraudó las expectativas de sus patrones. El pariente con el que vivía le ayudó a encontrar una pensión, donde además de alojamiento daban comida a sus huéspedes. De esta manera, en no mucho tiempo, estaba establecido por su cuenta. En la pensión, para la comida, se usaba una larga mesa, a la cual todos se sentaban codo a codo. Al comienzo, cuando estaba recién llegado, no mantenía mucha comunicación con sus compañeros de pensión, pero a medida que pasaba el tiempo y aumentaba su conocimiento del idioma, comenzó a soltarse y entablar conversaciones. Entre las pensionistas había una mujer que por casualidad o por intención, a la hora de la comida con cierta frecuencia se sentaba a su lado. Con ella, que se llamaba Gabriela, era con la que más hablaba, tal vez porque parecía ser la que más interés tenía en escucharlo y la que más atención ponía en tratar de obviar sus dificultades lingüísticas. Gabriela había reparado en que los domingos, el día de la semana en el que no tenía que trabajar, él solía ir hasta una plaza que quedaba no lejos de la pensión y quedarse largo rato sentado en un banco con tal de no estar todo el día encerrado en su cuarto. Así fue que un día ella le propuso acompañarlo, argumentando que ella también necesitaba salir un poco. Esto terminó convirtiéndose en una costumbre, de tal manera que todos los domingos que el tiempo lo permitían, iban a sentarse en la plaza donde mantenían largas conversaciones. Así terminó anudándose una relación que iba más allá de la amistad y entraba ya en el terreno de lo sentimental. Él se sentía feliz considerando que la vida había sido generosa con él. Tenía donde vivir, un trabajo donde lo trataban bien y una mujer que lo amaba. Los habitantes de la pensión no eran siempre los mismos. Algunos estaban desde hacía mucho tiempo, pero otros permanecían por algún tiempo y luego se iban siendo reemplazados por otros. Uno de los nuevos inquilinos era un hombre de profesión viajante, que pronto se hizo muy popular por su entretenida conversación, llena de anécdotas y relatos graciosos de cosas que le habían ocurrido con motivo de su trabajo. Cuando había una reunión, era siempre el centro de atracción, con un círculo de oyentes que festejaban sus historias. Gabriela casi infaltablemente integraba ese círculo. Él se dio cuenta que ya no le prestaba tanta atención como antes y que sus conversaciones eran cada vez más cortas, hasta que llegó un domingo en el que le dijo que no podía acompañarlo a la plaza porque tenía otra invitación para salir. Más tarde ese día los vio salir juntos de la pensión. Comprendió entonces que la había perdido contra alguien con quien no podía competir. Ninguno de los dos mencionó el asunto, pero ella dejó de buscarla y él trató de evitarla. Poco tiempo después, el viajante dejó la pensión, aduciendo que debía radicarse en el interior del país, y Gabriela hizo su maleta y se fue con él. Ahora es domingo y está sentado solo en un banco de la plaza. Es una tarde de abril y los fresnos muestran todo su esplendor de hojas doradas que caen apenas sopla una pequeña brisa. Las mira caer y piensa que, así como las hojas, también sus ilusiones se marchitaron y cayeron, dejándole solamente el recuerdo doloroso de algo que ya no existe.
Gracias al profesor Avelino y a mis compañeros del taller literario. Héctor Daniel Castro.